Hola a todos. Las armas antiguas son un tema muy interesante, pero hoy la diversión se multiplica por doble. Esto se debe a que lo que estamos a punto de mostrarles son armas asombrosas que tienen a los investigadores desconcertados. Sean todos bienvenidos al canal. Así que comencemos. Khopesh. La espada de hoja curva Khopesh es una de las armas más famosas del antiguo Egipto. El Khopesh es fácil de reconocer por su aspecto inusual. Esta espada se asemeja a una pata de vaca, y los investigadores creen que es precisamente la pata de una vaca la que dio nombre a la espada. La piedra de Rosetta afirmaba que el Khopesh fue un regalo de los dioses a Ptolomeo. En otras palabras, para los antiguos egipcios, la espada era a la vez un arma honorable y muy práctica. Esta espada podía utilizarse para cortar, acuchillar, derribar escudos y agarrar el brazo de los enemigos. Conveniente, ¿verdad? El Khopesh era también un símbolo de alto estatus. El Khopesh, arma de la nobleza, aparece en las pinturas faraónicas y en las tumbas de los reyes. Tutankamón tenía 2 Khopesh cuando partió al más allá. El Khopesh ceremonial hallado en estas tumbas antiguas a menudo estaban sin afilar, lo que indicaba que solo tenía un significado puramente simbólico. Un faraón con un gran ejército no habría necesitado en absoluto empuñar una espada afilada en el campo de batalla. Era más importante que el Khopesh estuviera maravillosamente decorado y fuera visualmente impresionante. Aunque es difícil negar las características de las armas ceremoniales, hay un misterio sobre el Khopesh que sigue desconcertando a los investigadores. Por ejemplo, ¿cuáles eran las heridas causadas por el Khopesh y cómo las trataban los egipcios? Además, se plantea esta pregunta: ¿el Khopesh se originó a partir de un hacha o de una hoz? Los que originaron la hoz creen que incluso que el Khopesh fue el prototipo de un tipo de arma posterior. El Khopesh puede haber sido el origen de la forma y del nombre del griego kopis. Además, pudo ser el prototipo del trombash, un cuchillo arrojadizo. ¿Qué piensan ustedes? ¿El Khopesh es una hoz o un hacha? Macahuitl. El Macahuitl es una antigua arma azteca, similar a una espada combinado con un garrote. Un garrote de madera y 2 filas de afiladas hojas de obsidiana, vidrio volcánico. El Macahuitl tiene un aspecto inusual, pero a primera vista su uso no está del todo claro. Dependiendo de las necesidades, puede utilizarse esta arma para acuchillar o incluso aturdir a los oponentes. Sin embargo, los investigadores no se ponen de acuerdo ni siquiera en cuestiones tan sencillas como la clasificación de esta arma y sobre su uso específico. De hecho, fuentes históricas registran que los conquistadores eran capaces de decapitar a un caballo de un solo golpe propinado por un guerrero experto con un Macahuitl. Sin embargo, la arqueología experimental ha demostrado que el arma se parecía más a una sierra que a una espada y que estaba pensada para topar y cortar que en lugar de hacer un corte afilado. Los historiadores también describen casos de uso de Macahuitl que no provocaron heridas mortales, señalando que el enemigo o los prisioneros fugados solo quedaron inmovilizados pero vivos. Esto se debía a que los aztecas consideraban que capturar a sus enemigos era un logro especial. Cuanto mayor es el número de prisioneros de guerra, mayor es su estatus social. En otras palabras, el Macahuitl no era solo una herramienta, sino un reflejo de la moral social. Además, el arqueólogo mexicano Marco Antonio Cervera Obregón cree que no existe absolutamente nada similar al Macahuitl en cuanto a armas. La conclusión a la que llegó como resultado de sus experimentos es que los fragmentos de obsidiana no solo cortan, sino que se rompen en pequeños pedazos, contaminando las heridas, dañando los huesos y, por tanto, provocando infecciones y dificultando el tratamiento del enemigo. En otras palabras, el Macahuitl es un arma que pone a prueba el sistema médico del enemigo. ¿Creen que esta teoría tiene sentido? ¿O creen que está complicando deliberadamente la historia? Chafrón. Los caballeros de brillante armadura perdían su destreza en la lucha cuando sus caballos eran derribados por el enemigo.
Por esta razón, los caballos siempre han estado protegidos con trajes de cuero, placas metálicas y mallas. Las cabezas de los caballos estaban cubiertas con un tocado de cuero o un casco de metal, como era de esperar. Estos cubrecabezas se llaman chafron o chafron, y tenían formas poco comunes, como los que tienen una parte que cubren las orejas. Pero es precisamente este chafron el misterio que le presentaremos hoy. Grandes espinas afiladas montadas sobre una placa de acero. ¿Eran estas espinas algún tipo de armas especializadas que los caballos de los caballeros medievales podían utilizar para apuñalar a sus enemigos en la batalla? ¿O era simplemente un adorno para que el caballo de guerra pareciera un unicornio? ¿Qué opinan ustedes? Escríbanlo en los comentarios. Mancatcher. El Mancatcher es un tipo de arma menos común y más antigua. A primera vista, da miedo preguntarse qué le pasaría a la víctima si utilizara este dispositivo de captura humana. Sin embargo, en realidad, el arma es más o menos una herramienta humana. El Mancatcher era como un Sazumata, arma japonesa con espinas que podía utilizarse para atrapar la cabeza de una persona y mantenerla a una distancia segura. El extremo flexible del Mancatcher podía agarrar fácilmente el cuello, así que lo único que quedaba era arrastrar al enemigo de su caballo y hacerlo prisionero. En ese momento, se creía que el cuello de la víctima estaba tan bien protegido por la armadura que agarrarlo no causaría lesiones graves. Incluso se han encontrado utensilios similares en Europa, Japón y China. Además, el Mancatcher también se utiliza regularmente en el mundo moderno para mantener la ley y el orden. Ahora pasemos a los misterios que han estado atormentando las mentes de los investigadores. En la historia de Nueva Guinea existieron trampas humanas similares. Sin embargo, los exploradores europeos del siglo XIX que visitaron esta lejana tierra describieron esta arma como mortal. Se dice que los nativos solían lanzar una parte del anillo alrededor del cuello de la víctima y apuñalarla hasta la muerte con una afilada espina. Y aquí surge la pregunta: si el Mancatcher de Europa y Asia están diseñados para capturar prisioneros vivos, ¿por qué no lo hicieron los nativos de Nueva Guinea? Michael O'Halloran cree que se trata de un error histórico. Los pioneros europeos ni siquiera intentaron averiguar el uso detallado del Mancatcher, simplemente supusieron que los nativos estaban dispuestos a hacer algo increíblemente terrible. Este terrible rumor se estableció tanto en la ciencia como en la literatura del siglo XIX. Puede que ya sea hora de cambiar estas percepciones, ¿verdad? Punkhard von Steyr. El cañón forjado más grande con un calibre de 820 milímetros se construyó en Estiria a principios del siglo XV. El Punkhard von Steyr fue regalado en su día al emperador Federico III de Austria. En la actualidad, este enorme cañón de 10 toneladas y 2.5 metros de largo puede verse en el Museo de Historia Militar de Viena. Los historiadores no saben si este cañón estaba empolvado en algún lugar del palacio o si se utilizó en el asedio. Según Christian Ottner del Museo de Viena, este cañón era tan pesado que era poco probable que se utilizara en batallas. El rendimiento real de este cañón también es un misterio para los investigadores, pero las estimaciones modernas sitúan el alcance en 600 metros y la munición utilizada era un proyectil de piedra de 80 centímetros de diámetro y de 690 kilogramos. Se necesitan 15 kilogramos de pólvora para hacer volar un proyectil de este tipo. Vajra. Indra, el poderoso dios hindú, sabía naturalmente utilizar el Vajra, un arma especial y muy extraña. Según una leyenda, el arma apareció cuando Indra fue expulsado del mundo de los dioses por el asura Vitra y decidió vengarse de él. Sin embargo, ningún arma existente en aquel momento era rival para Vitra, y todas las armas de metal o madera eran impotentes. Parecía que Indra no tenía ninguna posibilidad, pero el sabio de Adichi se le ocurrió una solución. Ya que, si el metal y la madera no pueden derrotar a Vitra, se necesitarían materiales diferentes, como por ejemplo huesos. Así que el sabio sacrificó su propia columna vertebral y los dioses fabricaron extrañas armas con los huesos. Cuenta la leyenda que el Vajra es la combinación de una lanza, una maza y una espada,
e Indra utilizaba esta arma para batir a sus enemigos con el rayo. Por su poder místico, el Vajra sigue siendo un elemento importante en las ceremonias religiosas. Pero, ¿y como arma? ¿Qué puede hacer en una batalla real este accesorio, que parece más un cetro real que una herramienta para quitar vidas? Los investigadores persiguen esta cuestión e intentan recuperar el significado del Vajra como herramienta de uso en el campo de batalla. Tradicionalmente, el Vajra se representa con un mango con 2 flores de loto, cada una de las cuales tiene varios pétalos, a menudo 5. Los pétalos del Vajra ceremonial están cerrados, pero en la leyenda están abiertos y tienen 5 hojas afiladas. Esto es más interesante y más cercano a un arma blanca. Esto impediría los ataques con espada. El Vajra del Museo Nacional Central de Corea es más parecido a una maza, vara o garrote que puede usarse por ambos lados. Y si tienen ciertas habilidades, probablemente puedan luchar con este Vajra. ¿Qué opinan ustedes? Si tienen más ideas sobre cómo utilizar el Vajra en situaciones de combate, escríbanlo en los comentarios. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Todavía hay muchas historias extrañas que nos gustaría compartir con ustedes. Pero dejemos eso para la próxima vez. Estamos deseando volvernos a ver pronto. Así que, adiós.